¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de los templarios y desentrañar sus secretos? En este episodio de Historia a través del cine, descubriremos el misterio detrás de El secreto de los templarios. Prepárate para una aventura llena de acción, misterio y enigmas históricos. Bienvenidos a Historia a través del cine. En este episodio, nos sumergiremos en el intrigante mundo de los templarios a través de la película El secreto de los templarios. Desentrañaremos lo que es mito y lo que es realidad, entrelazando el contexto histórico con la trama de la película. Los templarios fueron fundados en el año 1119 en Jerusalén por Hugo de Pallins junto a 8 caballeros cristianos dedicados a proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. Su nombre completo era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Su objetivo principal era brindar seguridad a los peregrinos y defender los lugares sagrados en Jerusalén. Con el apoyo de la Iglesia y la nobleza, los templarios experimentaron una rápida expansión y se convirtieron en una orden influyente y poderosa en Europa. A través de donaciones de tierras y propiedades, así como de privilegios especiales otorgados por la Iglesia, los templarios lograron establecer una red de encomiendas y fortalezas en varios países. Las encomiendas templarias eran posesiones de tierra que se les otorgaban a los templarios como recompensa por sus servicios y como una forma de financiar sus actividades. Estas tierras eran otorgadas por nobles y monarcas, y los templarios las administraban de manera efectiva. Con el tiempo, las encomiendas se convirtieron en centros de poder económico y político para los templarios. Además de las encomiendas, los templarios construyeron fortalezas y castillos estratégicamente ubicados en diferentes regiones de Europa. Estas fortalezas no solo servían como lugares de residencia y entrenamiento para los caballeros templarios, sino que también funcionaban como puntos de apoyo logístico para la orden. Desde estas fortalezas, los templarios podían organizar y coordinar sus operaciones en toda Europa, así como mantener su presencia y ejercer su influencia. La red de encomiendas y fortalezas templarias creció rápidamente, abarcando países como Francia, Inglaterra, Portugal, España, Italia y otros. Esta expansión les brindó a los templarios una base sólida para continuar con su labor de protección de los peregrinos, así como para llevar a cabo sus actividades económicas y militares. Los templarios se involucraron en diversas actividades económicas además de su labor de protección a los peregrinos. Desarrollaron una red bancaria y de préstamos, que se convirtió en una de las más eficientes y seguras de la época. A través de esta red, los templarios ofrecían servicios financieros a sus miembros y a aquellos que buscaban su apoyo. La red de banca templaria permitía a los miembros de la orden realizar depósitos, transferencias y préstamos en diferentes lugares de Europa y Tierra Santa. Esto les brindaba una gran ventaja en términos de movilidad y seguridad financiera. Además, los templarios emitían cartas de crédito conocidas como cartas templarias, que permitían a los viajeros obtener dinero o bienes en diferentes lugares sin tener que llevar consigo grandes sumas de efectivo. Estas actividades bancarias y financieras contribuyeron significativamente a la acumulación de riqueza y poder económico de los templarios. No solo manejaban sus propios recursos, sino que también administraban los fondos y propiedades de nobles y monarcas que confiaban en su eficiencia y honestidad. Además de su participación en el ámbito financiero, los templarios también se destacaron en la construcción de fortificaciones y castillos. A medida que la orden crecía en influencia y riqueza, construyeron fortalezas y castillos estratégicamente ubicados en diferentes regiones. Estas estructuras no solo servían como lugares de residencia y entrenamiento para los caballeros templarios, sino que también eran un elemento clave en su estrategia militar. La arquitectura militar de los templarios se caracterizaba por su solidez, funcionalidad y adaptación al terreno. Sus fortalezas estaban diseñadas para resistir asedios y ataques, y a menudo eran construidas en lugares estratégicos, como colinas o cruces de caminos. Estas fortificaciones demostraron ser eficaces en la defensa y en la protección de los territorios y encomiendas templarias. En resumen, los templarios se involucraron en actividades económicas como la banca y los préstamos, lo que les permitió acumular riqueza y poder económico considerable. Además, su experiencia en arquitectura militar los convirtió en expertos en la construcción de fortificaciones y castillos. Estas actividades fueron fundamentales para el crecimiento y la influencia de la orden.
El declive de los templarios comenzó cuando su creciente influencia y riqueza despertaron la envidia y la sospecha de la Iglesia y los monarcas. Surgieron acusaciones de herejía y prácticas secretas, lo que llevó a que las autoridades eclesiásticas y seculares iniciaran investigaciones sobre la orden. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, quien tenía una deuda considerable con los templarios, decidió tomar medidas drásticas para eliminar la influencia de la orden y confiscar sus riquezas. Bajo cargos de herejía, idolatría y otros delitos, el rey ordenó el arresto masivo de los templarios en su territorio. Miles de templarios fueron arrestados y sometidos a interrogatorios y torturas para obtener confesiones. Muchos miembros de la orden fueron acusados falsamente y sometidos a juicios injustos. Algunos de los templarios más prominentes, incluido su gran maestre Jacques de Molay, fueron condenados a muerte en la hoguera. La persecución de los templarios no se limitó solo a Francia. Otros reinos y la Iglesia también tomaron medidas enérgicas contra la orden. En 1312, el Papa Clemente V emitió la bula Vox in excelso, disolviendo oficialmente la Orden del Temple. La orden fue suprimida y sus bienes fueron confiscados por la corona y la Iglesia. Este trágico episodio marcó el fin de la Orden del Temple. Sin embargo, su legado perduró en la memoria colectiva y en las leyendas que los rodeaban. La persecución de los templarios ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos, generando teorías y mitos sobre su verdadera naturaleza y secretos ocultos. A partir del arresto masivo de los templarios y los juicios subsiguientes, muchos miembros de la orden fueron sometidos a interrogatorios y torturas para obtener confesiones y pruebas en su contra. Algunos de los líderes templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay, fueron condenados a muerte en la hoguera en 1314. Sin embargo, no todos los templarios enfrentaron la misma suerte. Algunos renunciaron a su orden y se dispersaron, buscando refugio en otros lugares o uniéndose a otras órdenes religiosas. Otros intentaron reagruparse y continuar sus actividades bajo diferentes nombres y formas. El destino de la Orden del Temple fue sellado oficialmente en 1312, cuando el Papa Clemente V emitió la bula papal Vox in excelso. En esta bula, el Papa disolvió oficialmente la Orden del Temple y prohibió su existencia. Sus bienes y propiedades fueron confiscados por la corona y la Iglesia. La desaparición de los templarios no significó el final completo de su legado. A lo largo de los siglos, su memoria y su mito han perdurado. Han surgido teorías y especulaciones sobre su verdadero destino y sobre qué sucedió con los templarios que lograron escapar de la persecución. La historia de los templarios es una mezcla de valentía, influencia y tragedia. Desde su fundación en Jerusalén hasta su persecución y desaparición, los templarios dejaron una huella indeleble en la historia medieval. Su legado se mantiene vivo a través de las historias, las leyendas y el misterio que los rodea. En El secreto de los templarios, la historia sigue a David, un joven arqueólogo apasionado por la historia y los enigmas de los templarios. Sin embargo, David no estará solo en esta emocionante búsqueda. A lo largo de su viaje, se encontrará con otros personajes intrigantes que lo acompañarán en su misión. David se encuentra en medio de una excavación arqueológica cuando hace el descubrimiento de la antigua reliquia templaria. En ese momento, se le une su colega y amiga de confianza, Helena. Helena es una historiadora experta en los templarios y su conocimiento será invaluable para descifrar los secretos ocultos de la reliquia. Helena es una mujer inteligente y apasionada por la historia. Comparte la fascinación de David por los templarios y está decidida a ayudarlo en su búsqueda. Con su profundo conocimiento y su habilidad para interpretar símbolos y códigos antiguos, Helena se convierte en una pieza clave para desentrañar los misterios que rodean a la reliquia templaria. David y Helena se sumergen en una intensa investigación, explorando bibliotecas antiguas, archivos históricos y consultando a expertos en la materia. En este punto, se encuentran con un enigmático historiador llamado Thomas, que posee información valiosa sobre los secretos de los templarios. Thomas es un erudito solitario obsesionado con los templarios y su historia. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar y descubrir la verdad detrás de los enigmas de la orden. Aunque desconfía de los demás, Thomas ve en David y Helena una pasión genuina por la verdad y decide unirse a su búsqueda, compartiendo su conocimiento y experiencia. A medida que David, Helena y Thomas profundizan en la búsqueda de la verdad,
se enfrentarán a peligros y desafíos que pondrán a prueba su valentía y determinación. Juntos, se adentrarán en un mundo de misterio y aventura, desentrañando los secretos ocultos de los templarios y descubriendo la importancia histórica de la orden y las leyendas que la rodean. A medida que David, Helena y Thomas se sumergen en la trama de la película El secreto de los templarios, descubre que la línea entre la historia y la ficción de los templarios es difusa y llena de misterios. A medida que investiga documentos históricos y se enfrenta a obstáculos en su búsqueda, se encuentra con una serie de personajes intrigantes y peligros inesperados. Se sumergen en bibliotecas antiguas y archivos ocultos en busca de pistas que lo ayuden a desvelar la verdad detrás de los templarios. A medida que examinan documentos antiguos y manuscritos, se dan cuenta de que hay diferentes versiones de la historia de los templarios, algunas basadas en hechos reales y otras cargadas de mitos y leyendas. David se siente abrumado por la cantidad de información contradictoria que encuentra. Se pregunta qué parte de la historia de los templarios es verdadera y qué parte es ficticia. Sus dudas y cuestionamientos lo impulsan a profundizar aún más en su búsqueda, determinado a separar los hechos de la ficción. A lo largo de su investigación, se enfrentan a obstáculos y peligros inesperados. Se cruzan con individuos que intentan detenerlo, ya sea por su propio interés o para proteger los secretos que rodean a los templarios. Estos obstáculos les hacen dudar aún más de la veracidad de la información que ha encontrado y lo desafían a cuestionar todo lo que creía saber sobre los templarios. A lo largo de la película, David desentraña los secretos ocultos de los templarios y su importancia histórica. A medida que profundizo en la historia real de los templarios, encuentro evidencias que respaldan algunos de los mitos que los rodean. Pero también descubro que hay exageraciones y tergiversaciones. Al final de la película, David nos invita a reflexionar sobre la importancia de separar la realidad de la ficción al explorar la historia de los templarios. Los templarios son sin duda una fuente inagotable de misterio y fascinación. Aunque algunas leyendas pueden resultar exageradas, no podemos negar su impacto en la historia y en nuestra imaginación. Y ahí lo tienen, El secreto de los templarios, una película que nos sumerge en el mundo de los templarios mientras exploramos su historia y desentrañamos lo que es mito y lo que es realidad. No se la pierdan.